Ojo porque Can Yaman acaba de soltar una bomba sobre Demet Özdemir y nadie se lo esperaba. O sea, de verdad, nos ha dejado a todos con los pelos de punta con lo que ha dicho. Si pensabais que ya lo sabíais todo de ellos, olvidaos. Esto va a cambiarlo todo. A ver, para ser honestos, siempre ha habido ese run, ¿no? Que si juntos, que si separados, que si solo amigos, un lío tremendo. Pero ahora Can, el rey de la telenovela turca, ha decidido poner las cartas sobre la mesa. Y no de cualquier manera, no. Lo ha hecho de forma que te deja pensando, ¿sabes? Como que hay más miga de la que se veía a simple vista. Muchos decían que lo de ellos era puro marketing, que todo era para dar que hablar y mantenerlos en el candelero. Y sí, admito que yo también lo pensaba un poco. Es que es muy fuerte todo lo que rodea a estas parejas famosas. Pero resulta que Can ha insinuado algo que va mucho más allá. No ha soltado un sí salimos o un no somos solo colegas que va. Ha tirado por la calle del medio, diciendo algo así como que la realidad era muy diferente a lo que se veía y que la gente no entendía la magnitud de la situación. Imagínate el panorama. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se ha cansado de que la gente especule sin saber. Ha estado callado mucho tiempo, dejando que los rumores corrieran como la pólvora, pero ahora ha dicho basta. Y lo ha hecho con una frase que te da para pensar horas. Ha revelado que hubo detalles que se escaparon y que la verdad, esa verdad que él conoce, es mucho más compleja. ¿Os imagináis el peso que eso tiene? No es solo un nos gustamos o no nos gustamos, es algo que afectaba de otra manera. Y claro, ahora todo el mundo se pregunta, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué es esa verdad que nadie creía? ¿Estaba hablando de la presión mediática, de las exigencias de sus carreras, o de algo más personal y profundo? Yo sospecho que ha sido una combinación de todo. Es muy difícil ser una figura pública y mantener una relación, especialmente cuando todo el mundo te está observando. Cada paso, cada mirada, cada comentario se analiza al microscopio. Piénsalo bien, ¿cuántas veces hemos visto parejas que parecen perfectas en las fotos pero luego en la vida real son un desastre? Pues con ellos parece que la situación era todavía más complicada de lo que parecía desde fuera. Can ha dejado caer que había cosas que el público no podía ni imaginar, factores que hacían que su conexión fuera algo más difícil de gestionar de lo que se pensaba. Y aquí viene lo bueno, porque esto abre un abanico de posibilidades. ¿Significa esto que sí hubo algo más que una amistad, y que las cosas terminaron por motivos que nadie entendió? ¿O quizás se refiere a que la presión de las cámaras hizo que algo que podría haber sido bonito se complicara? La verdad es que Can ha sido muy sutil, pero a la vez muy directo. Ha soltado la puya y ahora nos deja a todos intentando descifrar el código. Yo personalmente creo que Can ha querido defenderse de las críticas. Siempre se le ha visto como el chico guapo y exitoso, pero quizás él sentía que no se le entendía bien en el terreno personal. Y lo de Demet, bueno, es una historia que ha enganchado a medio mundo. Son dos personas con mucho carisma y verlos juntos siempre ha generado mucha expectación. Ahora, con estas declaraciones, todo vuelve a estar sobre la mesa. ¿Es una estrategia para volver a estar de moda? ¿O realmente quiere que entendamos que la realidad que vivimos detrás de las cámaras es muy distinta a la que proyectamos? La verdad es que me parece fascinante cómo un solo comentario puede reavivar tanto interés. Can ha sabido jugar sus cartas, sin duda. Ha dejado caer una frase que va a dar para hablar durante semanas, y eso, amigos, es de maestros. Bueno, y ahora la pregunta del millón para vosotros. Después de lo que ha dicho Can Yaman, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la verdad, él conoce es algo que cambiará nuestra percepción de su relación con Demet, o sigue siendo solo un juego mediático?